En esta lección vamos a aprender un poco sobre manejo de errores. Suele pasar que no siempre escribimos queries perfectos a la primera y necesitamos modificarlos. O incluso a veces el query lo podemos escribir y la sintaxis puede ser correcta, pero igual el query nos da error. Entonces es importante que hagamos un buen manejo de los errores. Veamos algunos ejemplos. Acá yo tengo este select sobre la tabla actor y me trae los resultados. Si yo pongo un nombre de tabla incorrecto, pues acá me dice SQL error, me da el código del error, luego dice error y ya viene la descripción del error, incluso me da la posición y la línea donde el error ocurrió. Y acá nos dice que pues la tabla o la relación actor A no existe y eso es porque esa tabla no existe. Si yo lo compongo, ya el select funciona. Luego acá tengo unos inserts. Vamos a hacer un insert into sobre la tabla actor, el campo actor ID y el campo A y voy a ejecutar. Acá yo tengo dos campos en la lista de campos y tengo dos campos en la lista de valores. Eso es correcto. Pero acá en la descripción del error siempre me da el código del error y luego dice que la columna A no existe en la relación o en la tabla actor. Y eso es correcto. Esa columna no existe. Luego acá tengo otro insert siempre sobre la tabla actor y voy a insertar el campo actor ID, ese sí existe y le voy a poner el valor A1 y voy a ejecutar. Acá me dice un error de sintaxis en el tipo dato integer y eso es porque actor ID el tipo dato es integer y acá yo le estoy mandando un varchar, entonces eso no corresponde y por eso me da un error. Luego acá tengo otro insert siempre sobre la tabla actor y voy a insertar los campos first name y last name y acá pues estos campos son varchar y acá le estoy mandando dos varchar también, entonces voy a ejecutar. Y acá el error me dice que el valor es too long, es como muy largo para el tipo de dato carácter de longitud 45. 45 es la longitud máxima y acá seguramente hay más de 45 caracteres y por eso me da error. Veamos que la sintaxis del query como tal sí es correcta, pero los valores son incorrectos porque incumplen pues una restricción de la base de datos. ¿Y qué pasaría si efectivamente yo necesito insertar a una persona que su nombre sí sobrepasa los 45 caracteres? Entonces ahí tal vez yo necesite regresar a la definición de la tabla, hacerle un alter table y modificar la longitud aceptada en ese campo para poder ya guardar esos valores o tal vez sí efectivamente el nombre o el valor que yo estoy tratando de insertar es incorrecto, entonces corregirlo. Luego acá tengo otro insert sobre la tabla actor y voy a insertar solo el campo actor ID y acá sí le estoy mandando un número, voy a ejecutar. Y acá me dice que el valor o que el campo first name no puede ser, estoy violando un constraint not null. Acá me da la descripción. Luego acá tengo otro insert into sobre la tabla actor, le voy a mandar los campos actor ID, first name y last name para no violar como ningún constraint de not null, voy a ejecutar. Y acá el error me dice que este key, en este caso el actor ID, está duplicado y que estoy violando la llave primaria, incluso acá me pone el unique constraint y me pone como entre comillas actor PKI, vamos a copiar, que este es el nombre del primary key. Por eso es importante que cuando creemos constraints o cualquier objeto en la base de datos que utilicemos nombres que tengan sentido a lo que estamos haciendo. Si por el contrario acá dijera, no sé, PK y tuviera un número cualquiera, esto no me diría mucho. Y el poder localizar dónde está este primary key pues sería complejo. Acá el primary key dice actor-pk-i, entonces podemos asumir que es un primary key sobre la tabla actor. Y de hecho si yo me vengo acá a explorar en dbeaver, en tablas, actor, donde dice constraint, acá puedo ver el constraint. Incluso si yo le doy doble clic, acá pues tengo los detalles de ese constraint. Entonces yo podría en base al nombre o en base a la descripción del error que yo estoy obteniendo explorar un poquito más, apoyarme de las herramientas, en este caso dbeaver o cualquier otra interfaz que yo utilice para conectarme, apoyarme de esas herramientas o del diagrama entidad-relación para determinar qué es lo que está pasando. Acá nuestra base de datos DVD Rental es muy pequeña y tiene poquitas tablas y poquitos datos. Es muy fácil intuir qué es lo que está pasando, pero cuando ya estamos en una empresa, las empresas van a tener muchas tablas, muchos esquemas o incluso muchas bases de datos y se hace un poco más complejo determinar qué es lo que está pasando ya que no nos podemos aprender como de memoria el diagrama entidad-relación. Entonces los nombres de los objetos, el poder leer los errores nos va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando y entonces poderlo corregir.
Incluso acá si yo quisiera le doy doble clic a la tabla actor y puedo ver los campos que tiene esta tabla, puedo ver sus tipos de datos, el orden en el que están los campos, si tienen acá por ejemplo tienen un valor default o si tienen acá los constraints o si tienen foreign keys o si tienen índices o por ejemplo acá dependencies o referencias. Acá me dice que la tabla actor está relacionada con la tabla film. Entonces a veces tal vez yo necesite trabajar con una tabla y yo desconozco pocos detalles de esa tabla, la puedo explorar, ver cómo está esa tabla y entonces ya poder hacer los scripts relacionados antes de cometer algún error. Veamos ahora otros ejemplos. Voy a seleccionar acá de la tabla language y tengo estos idiomas. Tengo 6 idiomas con los ID del 1 al 6. Acá yo tengo el diagrama entidad-relación de la base de datos DVD y rental y yo puedo ver que la tabla language está relacionada con la tabla film. Entonces acá en la tabla film el language ID es llave foránea en la tabla language. Si yo hago acá un select a la tabla film puedo ver los datos. Entonces voy a hacer un insert a la tabla film, le voy a mandar todos estos campos y estos valores. Veamos que acá en el language ID yo le estoy mandando un número 7. El número 7 no existe en la tabla de language. Entonces ejecutemos. Y acá el error me dice que el insert or update sobre la tabla film está violando un foreign key constraint. Acá me pone igual el nombre del constraint. Si yo necesitara detalles de qué campos y qué tablas están relacionadas a ese constraint, lo puedo hacer acá. Localizo el nombre del constraint y con el nombre del constraint localizo el constraint y cómo está construido. Y acá me dice language ID que no está presente en la tabla language. Entonces, básicamente acá ya me está diciendo que este language ID no existe en la tabla language. Entonces vamos a insertarlo. Vamos a poner el idioma español. Ahora ya existe, el insert fue exitoso. Vamos a hacer el select y veamos que ya tenemos al español. Entonces vamos a ejecutar ahora este insert y ahora sí fue exitoso. Veamos que es exactamente el mismo query, pero ahora fue exitoso y antes fue error. Y era error porque la relación pues me daba un error y al saber leer los errores podemos corregirlos. Ahora digamos que yo quiero borrar el idioma español, que ya no lo quiero en la tabla, entonces escribo un delete y donde digo el language ID igual a 7. Y acá el error me dice que el update o delete en la tabla language viola el foreign key constraint, me pone el nombre del constraint en la tabla film, porque dice que todavía está referenciado en la tabla film. Y eso es porque en la tabla film hay una película que utiliza este language ID y por eso me da error. O sea, yo no puedo borrar este dato porque hay datos relacionados a él. Igual, si yo quisiera borrar datos de una tabla, de una base de datos que yo desconozco, pues previo a escribir los deletes, yo puedo ir a revisar el diagrama de entidad-relación, ver cómo están relacionadas las tablas, ver la lógica en que yo tengo que eliminar los datos y construir los queries de esa forma. Entonces vamos a borrar de la tabla film la película que tiene el language ID igual a 7. Este delete fue exitoso. Ahora ejecutemos otra vez el delete anterior y también fue exitoso. Veamos en el select. Y efectivamente ya no existe y en la tabla film tampoco ya no va a existir. Entonces acá hay dos puntos importantes que quiero que se queden en mente con el manejo de errores. Una es siempre leer los errores y analizar qué es lo que allí dice para poder corregirlo. Muchas veces los errores tal vez sean cosas bien sencillas como que typeamos mal el nombre de una tabla, de un campo o los tipos de datos, tal vez se nos olvidó alguna comilla o algo por el estilo. Entonces al leer el error vamos a poder determinar eso y poderlo corregir, o a veces puede ser un poquito más complejo donde tengamos que ir a analizar el diagrama de entidad-relación o los objetos cómo están construidos para determinar qué realmente pasó y lo podamos corregir, o definitivamente no sabemos qué está pasando, entonces pues copiar el código del error, buscarlo en internet y apoyarnos de lo que encontremos allí.